Buenos días a todos. Mi nombre es David Camacho. Soy el Lead Data Architect en Appgate Inc. Para los que no conocen qué es Appgate Inc., es la antigua división de ciberseguridad de Cyxtera Technologies. Y pues a partir del 1 de enero cambiamos de nombre y nos separamos completamente, entonces nos dedicamos únicamente a Cybersecurity. Yo, como Lead Data Architect, estoy en un equipo de investigación que se encarga de buscar innovación y aplicación de Machine Learning en casos de usos de ciberseguridad. Mi charla de hoy se titula High Performance Pandas 2. Si alguien se pregunta por qué el 2, el año pasado también estuve acá hablando de cómo usar pandas de forma eficiente para hacer análisis de datos con valores numéricos principalmente y aprovechar la vectorización sobre la que está hecha pandas. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio parecido. La diferencia es que lo vamos a orientar a series de tiempo, a forecasting, justamente como estábamos hablando hace un par de horas, de cómo predecir cosas a partir de series de datos de tiempo. Entonces, bueno, empecemos. Lo primero es obviamente decir lo que es evidente. Hacer análisis de datos no es una tarea trivial, no es siempre una tarea sencilla. Como bien lo han dicho varias veces, los datos en la vida real son un completo desastre. Están desordenados, tienen huecos, tienen problemas, y tener la herramienta correcta ayuda a que esas 10, 20 horas que pasas tratando de hacer un análisis de datos y esos 10, 20 cafés puedas reducirlos a 9 y te tomas el 10º al menos afuera y ves un poco de luz del sol, así que eso ayuda un montón. Aquí hay dos citas anónimas que quiero traer a colación porque son bastante relevantes a la hora de hacer forecasting, o sea, cuando tenemos datos de tiempo. La primera dice: un buen pronosticador no es más inteligente que nadie más, solamente tiene su ignorancia mejor organizada. Entonces, cuando hacemos análisis de datos, obviamente el orden, la forma en que agrupemos, cómo estructuramos la data para entenderlo es súper importante, pero entonces en este caso el tiempo tiene una relevancia en particular porque nos dice cómo ocurren las cosas en la vida real. Entonces nos deja entender tal vez ese desorden o nos deja estructurar mejor en el mundo real cómo suceden las cosas. La otra es: pronosticar es el arte de decir qué va a pasar y explicar por qué no. Entonces, ¿qué pasa? Como todos los modelos que hacemos de predicción o de análisis o cualquier otra proyección que hacemos, en general vamos a decir esto es lo que debe pasar, pero cuando no sucede, a nuestro cliente jamás le va a gustar. Entonces, obviamente tenemos problemas, tenemos el cliente encima y viene ahí la importancia de la habilidad de comunicación de la que hablábamos ayer en el keynote, donde tienes que explicar, mira, las cosas cambian a través del tiempo, esta es la realidad y por eso tienes que entender que no pasó y volver a ajustar tu predicción. Entonces, para poder lograr esto, poder lograr los resultados y ejecutar tal vez los análisis que veíamos hace un rato, que me hizo la charla más fácil, vamos a ver varias cosas. Primero, ¿qué nos provee Pandas para poder usar análisis de tiempo? Es decir, cuáles son los objetos de tiempo que podemos usar, cuál es la potencia que tiene, poderlos entender un poco más y saber qué debemos usar en cada caso. Luego viene cómo hacer queries dentro de Pandas, es decir, obviamente tenemos la data row, ya tenemos nuestras columnas de tiempo, pero queremos saber qué pasa durante las horas o queremos buscar qué pasa en ciertos días específicos. Si tenemos una estacionalidad o tenemos una periodicidad, queremos encontrar qué sucede, diferencias, cosas por el estilo. Entonces los queries son importantes. Luego, las operaciones de tiempo. Obviamente, para hacer análisis de tiempo no necesitamos solamente un orden temporal, un orden cronológico de las cosas. El tiempo tiene o más bien, las fechas en general en cualquier base de datos son un tipo de dato particular porque, por definición, un dato es una unidad atómica indivisible de información. Sin embargo, una fecha no tiene nada atómico. Yo puedo sacar un día, una hora, un segundo, entonces no tiene nada atómico. Y esa riqueza de información también es importante y nos permite generar features. Entonces las operaciones llegan a ser importantísimas. Luego viene la agrupación, las agregaciones. Obviamente, ver la data row puede ser definitivamente poco informativa, puede llegar a confundir más. Entonces, ¿qué queremos? Queremos tener una agregación, tener algo que sea más informativo y que nos dé un feature nuevo, probablemente, o poder coger variables numéricas que nos den una información y nos permitan crear los modelos precisamente de los que hablábamos antes y bueno, finalmente las conclusiones. Entonces, para empezar, están los 4 objetos básicos de tiempo de Pandas, que son el timestamp, el time delta, el period y el date offset.
Un timestamp representa entonces un instante de tiempo, ahora, o un segundo, un milisegundo, en una fecha específica. Un time delta representa una duración, la cantidad de tiempo que ocurre entre dos instantes diferentes de tiempo. Un period, por el contrario, representa también una duración, pero representa todos los puntos de esta duración. Entonces no es la cantidad de tiempo, sino todos los posibles puntos por los que puede pasar los dos puntos específicos del tiempo. Y finalmente el date offset, que básicamente es similar a un period, pero tiene reglas. Entonces, por ejemplo, es muy común que si estoy viendo datos de funcionamiento de una oficina, yo voy a ver que durante las 8 horas de trabajo hay más actividad que durante durante el resto de las horas que no sé la hora. Entonces, yo puedo decir, no quiero omitir los datos que yo sé de entrada que no debe pasar nada, o quiero segregarlos, y estas reglas nos permiten hacer eso. Hay métodos entonces que nos permiten crear series de tiempo de forma rápida o transformarlas. Entonces las que nos permiten transformar son toDateTime, toTimeDelta y toOffset. Básicamente, a partir de un punto en el tiempo, yo puedo crear frecuencias y para generar fechas nuevas, periodos nuevos u offset nuevos en una serie. El método es mucho más eficiente que obviamente hacer un array o que tratar de calcularlo con la librería datetime nativa de Python. Y lo interesante es que todos estos métodos de transformación tienen un rango grandísimo de soporte para poder hacer, muy heterogéneo también, para poder generar estas fechas. Entonces yo puedo ya lo vamos a ver un poco más adelante. La otra parte es los range. Los range. Los range también permiten crear como un range numérico, solo que basado en fechas. Y por ejemplo el caso de datetime range, lo que me permite es que el bDateTime usa un constraint que son los días laborales. Listo. Todo esto es lo que son las propiedades de los objetos que tienen los datos de tiempo. ¿Qué es lo que más nos importa en general? Los primeros de acá, de este lado. Año, mes, día, hora, segundo, milisegundo, nanosegundo. Y el timezone, el tiempo con timezone. Y es importante porque cuando estamos haciendo series de tiempo, si tenemos muchas fuentes de información, probablemente hay un delay porque de pronto uno está en Colombia, el otro está en Inglaterra, ahí hay 6 horas de separación. Las horas, si son naive, es decir, si no están digamos, conscientes, entre comillas, de que hay una diferencia en el uso horario, puede ser un problema gigantesco para tus predicciones. Entonces tú lo que quieres es manejar siempre fechas con timezone para que esas diferenciaciones puedan ser tenidas en cuenta dentro de tu análisis. Entonces, antes de empezar con todo el análisis de datos, lo primero que tenemos que saber es cómo cargar los datos. En general, cuando tenemos datos de tiempo, los datasets tienden a ser bastante grandes. Entonces, necesitamos saber cómo cargar datos de manera eficiente para poder empezar a hacer nuestro análisis. Entonces, hay varias formas. Nos decía el keynote que el método readCSV tiene 15 opciones. Entonces, eso da potencia, pero también es cansón. Es bastante documentación que leer. Sin embargo, lo que importa acá es que hay unos cuantos parámetros que son supremamente relevantes para mejorar la velocidad de la carga de datos y la memoria que usamos. Entonces, si usamos el parámetro parseDates, simplemente podemos especificar cuál es el nombre de las columnas o la posición de las columnas que queremos que automáticamente convierta. Es decir, que cuando leemos el CSV no va a cargar un string, que es lo que suele hacer, sino que en vez de eso va a convertir las fechas de una vez. La otra que podemos hacer es simplemente cargar el CSV row, y lo que va a hacer es que las fechas las carga como una columna de objetos de strings, y luego usamos el método pandas to datetime y convertimos eso. Entonces veamos un pequeño ejemplo. Antes de empezar la presentación, corrí un pequeño código que cargaba algunos datos. Esos datos entonces corresponden a 17 gigas de información, 22.800.000 registros con 19 columnas, y la fecha más temprana es el 8 de abril de 2019 y la última fecha corresponde al 20 de abril de 2019. Tardó aproximadamente 2 minutos 49 segundos y bueno, usé una técnica, no sé, hechiza tal vez, para mejorar un poco la velocidad de la carga,
Pero entonces vamos a manejar un dataset más o menos grande, pues en número de registros al menos, y vamos a ver cómo se comporta haciendo diferentes operaciones y haciendo diferentes ejercicios que nos van a llevar, como les decía, a poder lograr de manera fácil y eficiente los análisis que planteábamos antes. Entonces, para ver cómo se diferencian, hacer un pequeño benchmark en cómo se diferencian los tipos de cargas que estaba mencionando antes, aquí tengo un archivo pequeño que tiene 1.136.000 registros, consume en memoria 1.3 gigabytes y se demora 16 segundos. Pero entonces cuando miramos las columnas que deberían ser fecha, las muestra como un object. En Pandas básicamente un object es estoy guardando un string o cualquier otra cosa que desconoce Pandas y pues para este caso es un string y ocupa más memoria. También tiene problemas de performance. Evidentemente no es lo mismo usar un vector de strings que usar un vector de números o de fechas. Ahora entonces usamos el método toDateTime para convertir esos strings, esas columnas de strings en fechas. Nos toma 1.5 segundos y ahora nuestras columnas efectivamente son de tipo datetime y ocupan 64 bits cada una. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si uso directamente el parámetro parseDates? Entonces aquí le estoy diciendo estas dos columnas quiero que se conviertan directamente en fechas, no quiero usar el método toDateTime. Entonces, con el método toDateTime, usando estos, se demora aproximadamente 20 y tantos segundos, ya espero que corra. Y lo que vamos a ver es la diferencia en cuánta memoria consume. Entonces, efectivamente, tenemos el mismo 1.136.000 registros, pero la diferencia es que ahora consume 1.1 gigabytes. No tuve que hacer más que una línea de código y ya dejé de consumir 700 megabytes y también dejé de consumir bueno, no recuerdo cuánto es el peso exacto de las columnas que creé nuevas para poder reemplazar las antiguas. Entonces, ¿cuál es la diferenciación acá? Que con una sola línea de código ganamos performance en memoria a pesar de perder performance en tiempo. Sin embargo, la carga debería hacerse una sola vez, entonces suele ser justo, especialmente cuando tenemos un dataset grande. Si usamos otro parámetro que nos puede dar mucho más performance, usamos el inferDateTime como true. Entonces, el inferDateTime lo que va a hacer es que va a tratar de adivinar de forma eficiente cuál es el formato que se está usando y para hacer la conversión de fechas. Entonces, efectivamente, se demora más o menos lo mismo, en este caso no hizo diferencia, pero de nuevo ganamos memoria a pesar de sacrificar un poco el tiempo. Listo. Entonces, ya que tenemos nuestros datos cargados, ahora lo que queremos es consultar. De la potencia, o más bien de las grandes ventajas que ofrece Pandas a la hora de hacer consultas, podemos usar varios formatos. Podemos usar Pandas Datetimes, podemos usar Python Datetimes, o podemos usar strings en diferentes formatos, ni siquiera estamos obligados a un formato. Y más aún, podemos usar incluso strings con formatos parciales, es decir, aquí por ejemplo vemos un formato parcial que va hasta el día, hay otro específico con un formato ISO que va hasta el segundo, o podemos usar un datetime nativo o usar un formato a un parcial al mes completamente distinto. Entonces, veamos un poco cómo funcionan esos formatos. Aquí simplemente estoy mostrando cuál es nuestro dataset. Nuestro dataset corresponde, para este ejercicio, a los datos reales de tráfico de red de una oficina y como son reales, obviamente las IPs están encriptadas, pero entonces tenemos cuál es el protocolo que se espera, cuáles son las IPs de destino, los puertos de destino, la dirección, que significa si el tráfico fue saliente, fue entrante o fue lateral, que significa que va dentro de la misma red, cuántos bytes fluyen, cuántos va de entrada y de salida, cuántos paquetes significan esos, cuándo empieza, cuándo termina cada flujo y una ubicación geográfica. Entonces tenemos un montón de variables categóricas, tenemos datos de tiempo, tenemos variables de protocolo, variables de destino, de origen, etc. Y bueno, cuando llegó a la base de datos. Entonces, base de cuando llegó a la base de datos es lo que nos va a dar la pista de por qué definitivamente es un desastre sacar datos de la vida real. Entonces, para este caso, lo que vamos a hacer es empezar a filtrar un poco lo que nos importa. Los archivos deberían corresponder entre el día 10 de abril y 19 de abril de 2019. Pero ya sabemos que hay datos que no corresponden a esas fechas, entonces lo que vamos a hacer es acotarlo.
lo acotamos simplemente con una pequeña consulta. Entonces, ya tenemos nuestras columnas. Bueno, antes de todo, lo que les decía de los tipos de datos. Entonces, aquí tengo un string, que un string al final se va a convertir en un datetime naive, de time zone naive, y aquí lo que tengo es un period. Entonces, con este period genero realmente un timestamp de pandas que representa la última hora del día. Entonces, en vez de tener que escribir todos los 9 de los milisegundos en algún tipo de datetime, simplemente lo puedo sacar a partir del API. Ahora, entonces hacemos una consulta simple. ¿Qué hace uno? Uno busca, yo quiero coger mi dato, la columna, y preguntar qué está después de la fecha más temprana y antes de la última fecha, y me va a decir cuando hago esta consulta, no puedo comparar un timezone naive con un timezone aware. Claro, es justo, ¿no? Pues yo les decía, cuando tenemos ese tipo de delays entre fechas, es un problema y el timezone nos provee esa información para hacer esas compensaciones. Entonces, aquí vienen a jugar los datetime index que les mostraba arriba, aunque no hablamos mucho de ellos. Entonces, los datetime index básicamente convierten columnas de tipos de datos de fechas en índices, en el espacio de índices, para permitirnos hacer consultas más eficientes. Entonces, simplemente le damos un pequeño setIndex. Aquí tenemos entonces que nuestro índice ya no es numérico, sino está basado en fechas. Lo ordenamos, cosa importante. Para las operaciones de tiempo, de búsqueda y demás, tenemos que ordenar los datos. Y entonces empezamos a revisar. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un dataset de 22.800.000 registros y con el método query resolvemos un poco resolvemos el problema de las fechas, él ya hace los correspondientes parseos y simplemente le decimos en el índice, que le cambie el nombre, busque lo que esté por encima de esta fecha, que corresponde a un string, lo que esté por debajo de esta fecha, que es un pandas datetime, y efectivamente al final me trae 22.586.000 registros. O sea, redujimos en 2.6 segundos 300.000 registros de 22 millones. Parece bien. Ahora, entonces, listo. Pero, ¿se puede hacer más rápido? O sea, 2 segundos suena bien, pero ¿se puede hacer más rápido? ¿Para qué creamos el índice? Bueno, podemos usar esta notación de slice. Efectivamente son los mismos tipos de datos otra vez. Tenemos el mismo resultado, 300.000 registros menos, en 2.3 segundos. Y si lo repito, muy al estilo del SQL, entonces esta consulta sigue teniendo el mismo tiempo. En algunos casos se puede llegar a cachar, otras no, depende si tiene que cargar variables. Pero listo, 2.3 segundos, una notación más sucinta, tremendamente simple y solo por usar un índice. Ahora, las operaciones de tiempo. Yo les decía, hay mucho más en los datos de fecha que un solo dato indivisible. Entonces, las duraciones, por ejemplo, que serían los time deltas, se sacan a partir de operaciones entre tiempo. Pero también puedo generar nuevas fechas a partir de operaciones entre tiempo. Entonces puedo mezclar de muchas formas. Las más importantes serían mezclar timestamps con datetimes, o datetimes con datetimes, o time offset con datetimes, con timestamp, time deltas con timestamps, y puedo incluso multiplicar operar escalares con estas fechas. Entonces esto va a generar diferentes resultados. Lo importante de saber con las operaciones de fechas es que los date offsets son el único objeto de tiempo que no está vectorizado, por tanto es el único que no es eficiente a la hora de operarlo. Listo, entonces veamos algunos ejemplos rápidos. Aquí lo que estamos haciendo es una operación de restar el final de la duración de la conexión con respecto al inicio de la conexión. Entonces, los 22.500.000 registros los estamos operando uno a uno y eso tardó 0.2 segundos. Pero nuestra serie resultante no es un timestamp, es decir, no representa puntos en el tiempo, sino representa duraciones. Entonces, un time delta que también ocupa 64 bits. Y esto es algún ejemplo de los resultados. Tenemos el mismo índice de fechas, pero ahora tenemos la duración representada de esta manera.
Lo bonito, o bueno, lo interesante y potente también de usar time deltas es que podemos sacar estadística de ellos. Es decir, si nosotros tenemos solamente puntos en el tiempo, que es simplemente una secuencia lineal que solamente va en aumento, básicamente, entonces no tiene sentido tratar de sacar una media o una desviación estándar, porque eso no aplica en ese tipo de datos. Pero cuando tenemos duraciones, que siguen siendo datos de tiempo, ahí sí puedo sacar estadística. Entonces, puedo aplicar un método describe y él me va a decir cuál es la media, cuál es la desviación estándar, me va a dar algunos percentiles, cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y eso da pistas, obviamente, como en todos los datos. Entonces, esas pistas nos dicen acá, mira, tienes duración de menos un día. Bueno, definitivamente nuestro desorden es un problema, hay que sesgar esos datos. Y tienes una duración máxima de 8 días. Bueno, ahí algo raro es probablemente unos layer y tenemos que saber entonces qué queremos. También podemos buscar efectivamente usando el método query con un time delta. Entonces quiero buscar todo lo que vaya más allá de lo que dure, bueno, todo lo que tenga una duración positiva. Y en 17 segundos lo puede lograr. Ahora, yo les decía, podemos sacar estadística. Entonces, miremos los cuantiles para saber realmente qué tan del lado de los outliers están, esas duraciones muy largas. Así que tenemos que el 99% de los datos duran hasta 10 minutos, 9 minutos 54 segundos. Ah, bueno, listo, podemos hacer una pequeña consulta. Lo mismo con una duración, esta vez en vez de usar un objeto time delta estoy usando un string que representa la duración y efectivamente funciona, se tarda 2 segundos y redujimos nuestro dataset a 17 millones, listo. Pero de nuevo queremos generar un índice, a ver si lo podemos hacer más rápido. Entonces aquí en esta línea de código lo que hacemos es de nuevo copiar el data frame, poner un setIndex que es la duración, ese tiempo de duración, y aquí vamos a tratar de consultarlo usando simplemente un string con una notación de slice muy estándar de Python. Y bueno, como todo código en vivo se trabó, entonces vamos a ver si algún día responde y podemos ver el benchmark, listo, por fin. Entonces, aunque no parece, yo lo sé, fue la consulta, no la asignación, se demoró 0.6 segundos, medio segundo, para retornar los mismos 17 millones de registros. Entonces, definitivamente usar los index tiene muchas ventajas y mucho mejor performance que simplemente hacer un query. Entonces, listo. Ejemplos rápidos de cómo podemos crear operaciones de tiempo y qué nos generan. Entonces yo les decía, los time delta representan duraciones. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo una fecha, por ejemplo ahora, y le sumo un día como duración? Ah, bueno, tengo una fecha nuevamente que corresponde al día siguiente. Perfecto. ¿Y qué pasa si le pongo un time offset de un día también? Llega al día siguiente. Qué curioso, supone que tiene reglas, ¿no? Hoy es sábado, entonces debería darme el siguiente día hábil. Entonces volvamos a hacer el ejercicio. Tenemos la fecha que corresponde a un viernes, que esta fecha es el 12 de abril de 2019. Si le sumo un día de una duración, me va a llevar al sábado. Pero si uso un offset con reglas que son el business day, es decir, solamente días laborales, ¿cuál sería el siguiente día laboral? Que es lo que estamos preguntando, es decir, ¿cómo le sumo un día laboral? Entonces aquí salto directamente al lunes. No tuve que hacer operaciones raras, no tuve que ponerme a codificarlo, no tuve que pensar en cuántos segundos tiene el día y a nivel atómico. No importa, simplemente las reglas nos dan esta potencia y es mucho más fácil, mucho más sucinto. Podemos crear los periodos, entonces, como les decía, como no es vectorizadas las búsquedas con los offsets, lo que podemos hacer es crear simplemente una serie de offsets, o más bien, una serie de timestamps usando las reglas de los business days, que son estos de acá. Ahora esto me puede dar periodos, que esto es un periodo, y usando el API de los periodos, aquí lo que estoy creando entonces es usando el start time y el end time, un data frame que me da dónde empieza el día y dónde termina. Y con eso puedo empezar a usar, gracias a mis índices de forma más rápida, ojalá no se trabe y no me desmienta, podemos consultar y crear un data frame nuevo con solamente los días laborales. Entonces esto se tarda, si mi memoria no falla, son como, 15 segundos, mi memoria falló. Entonces reducimos esto, pero
En 14 segundos podemos hacer varias consultas y pues usando algo de lo que sí veíamos en la charla pasada, el método PID-CONCAT, aquí simplemente estoy haciendo una iteración, consulto pues las cotas de cada día y le hago básicamente una append vertical y listo. En 14 segundos tenemos esa data. 17 millones de registros, bien, quito algunos cuantos y listo. Ahora sí, para poder hacer ya que tenemos nuestros datos, ya que sabemos buscar, ya que podemos acotar, entonces necesitamos hacer agregaciones. Hay dos formas de hacer agregaciones. Con valores numéricos o categóricos usamos la función groupby, muy al estilo de SQL, y lo que va a hacer es crear subgrupos a los que le puedo aplicar operaciones que van a estar aisladas solamente para los datos que están contenidos dentro de ese grupo. Pero si lo que quiero es agregar qué pasó en ciertos periodos de tiempo donde el orden cronológico es lo único que realmente importa, entonces usamos el método resample. El método resample también soporta las mismas notaciones y nos va a dar pues entonces nos va a proveer las mismas funcionalidades de agregación, pero nuestro agrupamiento es por tiempo. Entonces, lo que estamos viendo aquí son del primer día, las primeras 8 horas del día, todos los eventos. Hay 75.900 eventos. Esto definitivamente no dice nada, poco informativo. Ver los eventos individuales en el tiempo, cuando son muchos, puede llegar a ser muy poco informativo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Efectivamente, agregaciones. Bueno, listo. Entonces, para esas agregaciones, que este sí se tarda un poco, lo que vamos a hacer es esto. Tomamos las columnas, preferiblemente para que sea un poquito menos de datos, es más fácil, y le decimos, quiero un resample de 1 hora. Lo que va a hacer este resample entonces es que va a tomar todas las fechas que estén contenidos en periodos de tiempo, entonces genera una pequeña serie, un pequeño rango de fechas y va a hacer queries pequeños, esos grupos los crea como los crea el groupby y hace la agregación sobre eso. Entonces, lo que estamos tratando de sacar acá es básicamente la media de los bytes que entran y los bytes que salen de las peticiones de red de toda la red. Y en el siguiente que está acá, vamos a contar cuántas veces una petición se va a la misma IP y al mismo puerto. ¿Por qué es importante en un caso de redes? Porque yo puedo pegarle a la misma IP por diferentes puertos y eso me va a traer cosas completamente distintas. Es decir, no es lo mismo pegarle a la IP de Google por el puerto 80 que pegarle por el 5432 porque uno esperaría que eso traiga una base de datos y tenga un protocolo completamente distinto. Y obviamente pues no es lo mismo descargar HTML que hacer un retrieve de un query. Entonces, listo. El día que esto funcione, de pronto les puedo mostrar un poco de cómo funciona. Por ahora, entonces pasemos un poquito adelante. Yo les decía, bueno, miremos acá rápidamente. ¿Qué generamos acá? 2 minutos, hizo un resample de esos 17 millones de registros, suena bien, solo uso un core. Hay formas de manejar eso como múltiples core usando pandas, la otra es usar Moodin, ya. Pero entonces con un solo core simplemente tomamos 17 millones de registros y generamos este gráfico de medias por hora, donde automáticamente con el método plot el eje X va a ser nuestro tiempo y el eje Y va a ser el valor, la escala de valores que tenemos en la serie. Entonces, ¿qué tenemos acá? La línea azul representa los bytes que llegan al cliente, es decir, cuánta información descargué. Y la línea naranja representa cuánta información envié, los bytes que se van al servidor. Es natural que veamos que las líneas azules tienen picos mucho más altos que las líneas naranjas porque lo más común es descargar información, es decir, cuando hago una petición de red yo estoy descargando el HTML, los recursos y más de lo que le envío, que apenas le envío unos cuantos datos de quién soy y las cabeceras. Entonces, ¿qué podemos ver aquí rápidamente? Gracias a la potencia de esto, con unas líneas de código y más o menos realmente nos tardamos como un total de ejecución como de 6 minutos, logramos generar esto y decir, mire, ¿hay estacionalidad? Sí, aparentemente la hay, listo, bien, hay una periodicidad, perdón. ¿Hay anomalías? Bueno, no tengo ni idea, pero seguro hay picos más altos, entonces vale la pena ver ahí, revisar y segregar datos, hacer una exploración más a fondo. Definitivamente hay días que son más altos y más bajos, entonces vale la pena mirar obviamente más, porque en este momento ya no lo hago con más datos porque no me caben en memoria. Pero entonces vale la pena hacer una exploración de qué pasa, porque hay días que son efectivamente más bajos, por ejemplo acá, y por ejemplo acá y acá, y qué pasa con estos días en particular. Pero también es interesante que obviamente las primeras horas y las últimas horas del día
tienen mucha menos actividad de red, es natural, o sea, estos son horas laborales, lo demás son las horas no laborales. Y, por ejemplo, acá claramente se ve que hay un problema. Entonces, listo, ya tenemos fácilmente en 6 minutos las pistas de cómo empezar a responder las preguntas primeras y más básicas, de si hay estacionalidad, de cómo se componen los datos, de cómo se comportan. Y por otro lado, lo que vemos acá es que, por ejemplo, durante el fin de semana, que estas fechas corresponden justamente al fin de semana, hubo muchas descargas, es decir, hubo muchas peticiones, más bien, hubo peticiones aparentemente largas, con mucha descarga, aquí no nos dice cuántas, pero nos dice que hubo bastantes datos que vinieron, y aquí en particular no solamente se descargaron datos, sino que se enviaron datos. Entonces, aquí estamos viendo que la exploración es muy diciente y efectivamente nos gastamos como en total un promedio de 10-15 líneas de código y 6 minutos totales de tiempo de ejecución. Y acá lo que estamos viendo son los conteos, entonces, de a qué IPs fui a consultar durante cada día por cada hora. Entonces, evidentemente hay una correlación ahí, que es lo que queremos ver. Entonces, sí es normal que más peticiones generan más tráfico, ¿listo? Pero pues definitivamente no son totalmente correspondientes la cantidad de tráfico con las IPs, entonces eso significa que hay peticiones que son más largas, que descargan más datos o que están enviando más datos y vale la pena entonces ver todas estas variables y empezar a sacar cuáles son las correlaciones, empezar a crear el modelo y estructurarlo. Para eso pues entonces ya están herramientas como Scikit-Learn que nos permiten eso. Y finalmente están las interpolaciones, es decir, cuando yo creo series de tiempo, mis datos pueden tener huecos gigantes de días, de horas, de lo que sea. Entonces, a la hora de hacer agregaciones, si los datos faltan, simplemente va a crear el periodo y va a ponerle un NaN. Pero como siempre manejar NaNs es un problema. Entonces, el Pandas tiene un método de interpolación, funciona para datos numéricos, funciona para datos de tiempo, pero el que nos importa acá, entonces, es este en particular, que es el de tiempo. Ya, me descubrieron el HTML. El de tiempo, aquí está. Entonces, va a funcionar muy similar a una interpolación lineal, pero esta interpolación no va a hacerla con respecto a los valores inmediatamente anteriores, sino los valores inmediatamente anteriores según el índice de tiempo que tengo. Entonces, en general se parece, hagamos un ejemplo de juguete rápidamente, y lo que estoy generando acá es simplemente una serie de valores de tiempo, bueno, más bien una serie con valores con un índice de tiempo y vacíos. Entonces, si le pongo una interpolación, que la interpolación estándar es lineal, listo, me genera estos valores en la cola, que en la cola hay NaNs, y si le pongo interpolación de tiempo, por lo que el rango es continuo, es decir, tiene la misma frecuencia, ahí me genera me llena los valores como si fuera una interpolación lineal, pero es basado realmente en esto. Y pues se dan cuenta, tiene exactamente los mismos puntos. En una data real, pues obviamente se ve la diferencia. Y listo, entonces 3 takeaways de esta presentación. Lo primero, cuando están usando series de tiempo y pandas, siempre es mejor usar índices de tiempo para hacer sus consultas. Segundo, las operaciones vectorizadas son lo que provee potencia a pandas, así que si van a salir de pandas, traten que sea obligatorio, si no traten de aprovechar las operaciones vectorizadas y eso significa eviten los date offsets. Y finalmente, si quieren hacer agregaciones basadas en tiempo, no lo hagan con el group by. Se puede, pero entonces la diferencia importante está en que no van a tener una continuidad en el tiempo para, por ejemplo, el plot que vimos, sino que van a tener una continuidad como si fueran valores categóricos. Entonces lo que va a hacer es va a terminar creando grupos de diferentes fechas como si fueran uno solo y pues entonces toda esa continuidad que es importante en las series de tiempo se pierde. Entonces usen el resampling, que también es bastante potente porque nos deja usar como todo lo que queramos para las frecuencias. Y listo, como no hay más tiempo y ya me estaban haciendo caras, les dejo mis redes sociales. Gracias por venir a la segunda vez de Pandas, a pesar de que el keynote dice que ya hay que evolucionar de Pandas. Y dentro de unos días esta presentación va a estar colgada en este GitHub, de tal suerte que pueden jugar con el dataset y pueden explorar un tiempo cómo se demora, qué otras cosas pueden hacer y nada, pues ojalá les sirva para mejorar su día a día. Gracias.